El día de hoy hablaremos sobre la paridad del poder de compra, Purchasing Power Parity. La paridad del poder adquisitivo es una herramienta usada en la economía para conocer el valor real de una moneda en otro país, es decir, iguala el poder de compra o el poder adquisitivo de una divisa en dos países diferentes a partir de la relación que existe entre el nivel de precios de los países y el tipo de cambio de sus monedas. Esta teoría responde a la pregunta de cuánto dinero sería necesario para comprar los mismos bienes y servicios en dos países diferentes, es decir, el tipo de cambio al que ambas divisas tendrían el mismo poder adquisitivo. La teoría de la paridad del poder adquisitivo afirma que los tipos de cambio entre las diversas monedas deben ser tales que permita que una moneda tenga el mismo poder adquisitivo en cualquier parte del mundo, y el arbitraje internacional es el que garantiza que esta ley se cumpla. Si la paridad de poder adquisitivo no se cumple, esto permite a los arbitrajistas realizar sus operaciones de compra-venta, y estas mismas operatorias hacen que el tipo de cambio se mueva hasta que se vuelve a cumplir la ley de la paridad. Entonces lo que quiere decir es la ley de la paridad del poder adquisitivo o poder de compra y la ley del único precio, es que esta ley funciona en base a un equilibrio entre el tipo de cambio y el nivel de precios. Al hablar de que hay un equilibrio entre el tipo de cambio y el nivel de precios, quiere decir que tomando como muestra una cesta de bienes transables que sean consumidos en distintos países, cestas de bienes equivalentes, esta cesta de bienes debería tener el mismo valor en los diferentes países. Si cambiamos las distintas monedas hacia el dólar, por ejemplo, para ser más claro, esto quiere decir que si un televisor cuesta en Bolivia, por decir $500, o su equivalente en la moneda de Bolivia, este televisor tiene el mismo valor en Estados Unidos y en países como Europa, en España, en cualquier país. Pero esto nos habla de una teoría de paridad de poder adquisitivo absoluta, donde esta teoría considera únicamente a los niveles de tipo de cambio y a los niveles de precios. Pero para hacer más amplia esta teoría, lo que necesitamos acompañarla es de la paridad del poder adquisitivo relativa, que esta teoría se suma a la teoría de paridad de poder absoluto con las condiciones de que toma en consideración la inflación en los distintos países, así como toma en consideración las barreras arancelarias, los costos de transacciones, transporte, que le dan un valor real al tipo de cambio. Para entender esto mejor, podemos visualizarlo en este ejemplo. En este ejemplo nos dice, considerando considerando el periodo 2018-2019, obtener el forward de este periodo, considerando la inflación esperada para el año 2019 y el tipo de cambio en el 2018. Entonces nos habla de que la inflación en Estados Unidos es de 2.20%, la inflación en Perú es de 4.62%,
y el tipo de cambio spot en el año 2018, que es el año base, es de 3.90 soles por cada dólar. Entonces, como nos está pidiendo obtener este forward, la fórmula del forward es el spot, el tipo de cambio actual, multiplicado por 1 más la tasa de inflación doméstica, que en este caso sería la tasa de inflación de Perú, 4.62%, sobre 1 más la tasa de inflación foránea, que en este caso sería la inflación de Estados Unidos, que tiene una inflación del 2.20%. Reemplazando esta fórmula, con estos datos tenemos el desarrollo de la misma, que es el spot 3.90, 1 más 4.62 la inflación de Perú, sobre 1 más 2.20 la inflación de Estados Unidos. Y tenemos un tipo de cambio a plazo de 3.99234. Ahora lo que nos pide después de obtener este forward, dice, ahora respecto a estos dos países vamos a comercializar café, conociendo que la tonelada de café está en 153.95 dólares en el año 2018. Consideramos los países Perú, Estados Unidos y el tipo de cambio spot, que es el que nos dio en el 2018, con 3.90 soles por dólar. Nos habla que la tonelada de café en el 2018 en el Perú tiene un costo de 600.405 soles y en Estados Unidos tiene un costo de 153.95. Y aquí se cumple la paridad del poder de compra. Pues si nosotros dividimos 600.405 para 153.95, tenemos este cambio spot de 3.90 soles. Ahora vamos a analizar la tonelada de café en el 2019 con relación a estas inflaciones proyectadas para este año. Y lo hacemos con esta fórmula, 1 más la tasa de interés en Perú. 1 más la tasa de interés en Perú es 1 más 4.62%. Entonces, con esta inflación en el Perú, observamos que el precio del café ha subido de 600.405 a 628.1437. Y ahora analizando la inflación que sufrió Estados Unidos, que es del 2.20, entonces tenemos 1 más la tasa de inflación, 1 más 2.20, y tenemos que esto afectó el precio en Estados Unidos para llevarlo a 157.3369. Y la afectación de esta inflación en estos dos países afectó el tipo de cambio futuro, que ya lo obtuvimos calculando con el forward en 3.99234. Entonces en este ejemplo existe una paridad, lo cual nos lleva a la conclusión que nos da igual comprar la tonelada de café en Estados Unidos a un precio de 157.3369 que comprar en Perú a 628.1437 soles. Es decir, que el tipo de cambio me lleva a que yo compre en cualquiera de los dos países y no se altere. Y esto nos lleva a la conclusión de la paridad del poder adquisitivo absoluta, en el que considera el tipo de cambio
y el nivel de precios. La paridad del poder absoluto, paridad de poder adquisitivo absoluta, se calcula dividiendo el costo de un bien en una divisa por el costo de un bien en otra divisa, por lo general el dólar estadounidense. Entonces el tipo de cambio al contado sería el costo del bien X en la divisa A sobre el costo del bien X en la divisa B. Entonces esto nos llevaría a desarrollar el ejercicio de una manera tal como diríamos 628.1437 para 157.3369 es igual a 3.99234, que es el forward que se proyectó. Entonces, como conclusión tenemos que se cumple la paridad del poder adquisitivo absoluta, la ley del único precio, donde este bien cuesta lo mismo ya sea bien en Perú o en Estados Unidos al realizar el cambio de divisa. Si yo cambio mis dólares por soles peruanos, la tonelada de café cuesta lo mismo. En el caso de la paridad del poder adquisitivo relativa, tenemos que asumir que el ratio de los niveles de precios es igual al tipo de cambio de una divisa a otra, ajustada por la tasa de inflación, lo que nos dará la tasa de depreciación para una divisa en comparación con la otra y una estimación futura del tipo de cambio. Entonces aquí tenemos la fórmula, que es el tipo de cambio futuro es igual al tipo de cambio spot, 1 más la tasa de interés, la tasa de inflación de la divisa A sobre 1 más tasa de inflación en la divisa B, periodos de tiempo. La paridad del poder adquisitivo relativa sostiene que el valor del mismo bien en países diferentes debería ser igual a lo largo del tiempo. La paridad del poder adquisitivo relativa sugiere que existe una correlación entre la inflación de los precios y los tipos de cambio de divisas. Esta teoría sugiere que la inflación reducirá el poder adquisitivo real de una divisa, por lo que para ajustar la paridad del poder adquisitivo se debe tomar en cuenta la inflación. Entonces, ¿esta teoría qué quiere decir? Quiere decir que la inflación afecta el poder adquisitivo de la moneda que nosotros tenemos en curso en nuestro país. Si nosotros observamos en este ejemplo anterior que la inflación es de 2.20 en Estados Unidos, nos está diciendo que nuestro poder adquisitivo ha disminuido en un 2.20%, es decir, nuestra canasta de bienes va a ser más cara 2.20%. Y aquí observamos la inflación en Perú, dice 4.62%. Entonces nuestra moneda, si hablamos en soles, se ha depreciado y nuestra cesta de bienes va a ser más cara en 4.62%. De esto es lo que nos habla la paridad del poder adquisitivo relativo, es decir, que el tipo de cambio se ve afectado por la inflación. Y que esta variación que existe entre el tipo de cambio y la inflación se va a corregir a futuro. Estamos observando que las monedas, una de las dos monedas se deprecian, o las dos monedas se deprecian, y este tipo de cambio va a ser ajustado. Pongamos el ejemplo de que el televisor en Estados Unidos cuesta $500
y sucediera el evento de que yo voy a Perú y consigo el mismo televisor en $400, de acuerdo al cambio de moneda. Entonces, como hablamos, este tipo de cambio se va a ajustar. ¿Se va a ajustar por qué? Porque si los compradores, los demandantes, observan de que es más barato comprar el televisor en Perú, van a tratar todos de ir a comprar en Perú este televisor para luego revenderlo en Estados Unidos. En Estados Unidos cuesta 500, entonces ellos obtendrían una ventaja de $100 comprando en Perú y llevándolo a vender en Estados Unidos. Y esto provoca que se corrija el tipo de cambio, porque los importadores de Estados Unidos demandarían soles para comprar el televisor en Perú. Y al demandar soles, provocan de que esta moneda se aprecie. Hay más demanda de soles. Entonces se aprecia el sol peruano respecto al dólar. Eso es lo que sucede para que se corrija este desequilibrio que se presentó en el tipo de cambio. Además de que también subirá la demanda de bienes en Perú y a mayor demanda subirán los precios de los bienes y esto corregirá los niveles de precio y los tipos de cambio. Ahora analicemos el ejemplo que ya vimos en un inicio, que es este de Estados Unidos, Perú, con un tipo de cambio spot de 3.90. Regresamos a este ejemplo, dice, analicemos este ejemplo sin paridad. La paridad estaba en 3.90. Utilicemos un tipo de cambio aleatorio del dólar sol peruano de 3.10. Entonces, al escuchar 3.10, ya en nuestra mente aparece de que el sol se apreció, porque antes yo necesitaba 3.90 soles para adquirir un dólar y ahora necesito 3.10 soles para adquirir un dólar. Entonces dice mi moneda es el sol peruano y está apreciada y por esta razón voy de Perú a Estados Unidos. Voy de Perú a Estados Unidos porque con menos soles yo puedo adquirir un dólar. Y esto me lleva a pensar que con menos soles puedo adquirir bienes. Entonces la tonelada de café, que con un tipo de cambio de 3.90 estuvo en 157.33, ahora yo con el tipo de cambio apreciado voy a Perú, voy a Estados Unidos. En Estados Unidos me cuesta 157.3369, pero como mi sol está apreciado, en mi moneda representa 487.74, que es un valor diferente al que tenía que pagar antes en soles, 628.14. Entonces me dice que en este caso es conveniente que yo compre el café en Estados Unidos porque mi moneda está apreciada. Y si en Estados Unidos el café cuesta 153.3369, yo en el Perú necesito menos soles, necesito 488.744. Entonces en este caso me benefició que mi moneda, en este caso pensando que yo soy peruano, se haya apreciado respecto al dólar. Cuando hablo de apreciarse,
es porque anteriormente el tipo de cambio spot estaba a 3,90 y ahora está a 3,10. Ahora un nuevo escenario, pensemos que conociendo que el sol peruano está apreciado, yo voy a Estados Unidos a comprar en Perú. Antes de analizarlo numéricamente, dice el sol peruano está apreciado. Y yo soy un americano y sé que esta moneda está apreciada, es decir, menos soles por $1. Y voy a comprar en Perú. Tal vez puede ser un error. Entonces el tipo de cambio dólar sol 3,10. La tonelada en Perú sigue costando 628,1437, que fue el precio inicial. 628,1437. Pero ahora con un tipo de cambio de 3,10, en Estados Unidos la tonelada de café me está costando 202,62. Entonces en este supuesto no es una buena idea ir a comprar en Perú si yo soy un cliente americano, porque el dólar peruano está apreciado con respecto al dólar. Y en el Perú sigue costando 628,1437 soles. Pero el tipo de cambio apreciado pues varió de 3,90 a 3,10. Me afecta provocando. Ahora yo tengo que pagar más en Estados Unidos, necesito más dólares. Necesito 202, cuando antes costaba 157 con otro tipo de cambio. Y esto es un exceso frente a lo que cuesta en Estados Unidos, 157,3369. Un nuevo escenario. Ahora pensemos que el sol peruano se deprecia respecto al dólar y el tipo de cambio es de 4,10 soles peruanos por $1. Si antes estaba a 3,90, ahora necesito 4,10 soles para conseguir $1. Entonces mi moneda, en este caso si yo soy peruano, se ha depreciado respecto al dólar. Si soy peruano, sé que mi moneda está depreciada, pero aún así voy a Estados Unidos a comprar la tonelada de café. Entonces la tonelada de café en Estados Unidos sigue costando 157,3369, pero con un tipo de cambio depreciado, mi moneda se ha depreciado 4,10 soles. Ahora yo en Perú tengo que conseguir 645,08129 soles. Es decir, no me conviene. El resultado es perjudicial. Porque con este tipo de cambio, comprando en Estados Unidos y transformando a soles, con un sol depreciado respecto al dólar, pago más de lo que cuesta en el Perú. Y es así, en el Perú cuesta 628,1437 y yo estoy pagando 645,081, un precio superior. No me conviene ir a Estados Unidos con un dólar depreciado. Hubiera sido mejor comprar en Perú. Un nuevo escenario, dice, pero conociendo que si soy de Estados Unidos y mi dólar está apreciado respecto al sol peruano, yo con mi dólar consigo más soles. Antes conseguía como un dólar 3,90, ahora consigo 4,10. Entonces voy a comprar, me conviene ir a comprar la tonelada en Perú.
con mi dólar adquiero más cosas en el Perú. El tipo de cambio puede beneficiarme, dice. Entonces dice que la tonelada de café, que en el Perú cuesta 628.1437, yo transformo mi moneda es el dólar, con un tipo de cambio de 4.10. Ahora yo estoy necesitando 153.2057 dólares para comprar una tonelada de café en Perú. Me conviene ir a comprar la tonelada de café en Perú con este tipo de cambio depreciado, porque antes costaba 628, en el Perú sigue costando 628, pero yo tengo que pagar menos en dólares pago 153 versus 157.33. Entonces dice, en este caso es beneficioso ir a comprar en Perú, porque el sol está depreciado frente al dólar de Estados Unidos, y yo pago por la tonelada 153.2057, un precio menor al que debería pagar en Estados Unidos. Entonces dice que cuando el tipo de cambio con paridad es diferente al tipo de cambio real, es posible encontrar operaciones beneficiosas en el comercio exterior. Este es el caso, se ha visto oportunidades de que se ve que esta moneda está depreciada, en el caso del sol, entonces yo voy a comprar en Perú y mis dólares valen más en el Perú, me crean un beneficio. Ahora podemos observar este ejemplo. Este ejemplo nos habla un poco más claramente de lo que conversamos, de que decíamos, por ejemplo, que un televisor tiene que costar lo mismo en diferentes países al hacer el cambio de las divisas. Y de eso nos habla la teoría de la paridad del poder adquisitivo absoluta. Entonces dice que el precio del refrigerador en México es de 8.008 pesos mexicanos y el precio del refrigerador en USA es 400 dólares. Nos dice obtener el tipo de cambio que cumple con la paridad del precio. La paridad del precio sería 8.008 pesos mexicanos para 400 dólares y tendríamos el tipo de cambio al que se ajustan estos precios. Como podemos observar, tenemos el tipo de cambio spot en 20.02 pesos mexicanos por dólar. Para hacerlo más explícito, podemos observar que tenemos una fórmula para esto, donde PA es el precio del bien en el país A, divisa A, PB es el precio del bien en el país B, divisa B. El país A en este caso es México, el país B es Estados Unidos. Entonces tenemos PA igual a PB multiplicado por el spot de A sobre B, y despejando esta fórmula, el spot de A sobre B es igual a PA dividido para PB. Y con esto es lo que obtuvimos el tipo de cambio, 8.008 dividido para 400, y tenemos el tipo de cambio de 20.02. Ahora dice, ahora con el tipo de cambio del dólar peso mexicano 20.02, un cliente de Estados Unidos viene a comprar en México, de Estados Unidos viene a comprar en México y observamos de que hay una paridad. Entonces utiliza la fórmula del spot, como viene de Estados Unidos, tenemos 400 dólares dividido para 8.008 pesos mexicanos y tenemos como resultado un spot de 0.04995. Es decir que un peso mexicano es equivalente a 0.04995. Eso es lo que nos está diciendo el resultado de esta fórmula. En este ejemplo podemos observar que se cumple el tipo de cambio con paridad.
Al hablar del tipo de cambio con paridad, estamos hablando que en México cuesta lo mismo que costaría en Estados Unidos haciendo el cambio de moneda. Y esto es lo que nos habla la paridad absoluta, de que un bien debe costar lo mismo, ya sea en Japón, en Estados Unidos, en España. Pero esta teoría de la paridad del poder adquisitivo absoluta, al acompañarla con la teoría del poder de paridad relativa, nos habla de que el tipo de cambio se ve afectado por factores como los niveles de precios, la inflación, barreras arancelarias, costos de transacciones, transporte, etcétera, y que debe ser considerado para tener un tipo de cambio real. Entonces ahora, continuando con este ejemplo, dice, pero ¿qué sucede si cambia el tipo de cambio? Un poco redundante, pero bueno, así lo escribí. Y para este propósito es que el tipo de cambio dólar peso mexicano es de 19.20 pesos mexicanos por dólar. Anteriormente teníamos un tipo de cambio de 20.02. Entonces podemos observar de que el peso mexicano se apreció frente al dólar. 20.02 estuvo anteriormente y ahora está en 19.20, se apreció. Entonces dice que el precio del refrigerador en México sigue costando 8.008 pesos mexicanos y que tenemos el tipo de cambio 19.20 y como ya conversamos, este 19.20 nos dice que se apreció el peso respecto al dólar. Para obtener un tipo de cambio respecto al dólar, lo que hacemos es dividir 1 para 19.20 y tenemos como resultado 0.0528. Es decir que 0.0528 equivale a un peso mexicano, es la equivalencia. Ahora tenemos que, para obtener la paridad tenemos, y obtener el precio de este bien, multiplicamos los 8.008 pesos mexicanos por el tipo de cambio, que es el dólar, 0.052083, y tenemos que ahora el precio en dólares de este refrigerador es de 417.0806 dólares. Un precio diferente. Antes costaba 400 con el tipo de cambio de 20.02. Ahora cuesta 417.0806 con un tipo de cambio de 19.20. Esto refleja que el peso mexicano se apreció y ahora en dólares sale más caro. Entonces dice, aquí podemos observar que el peso mexicano se apreció respecto al dólar y por esta razón es más caro si un cliente de Estados Unidos va a comprar en México. Es mejor que lo compre en Estados Unidos. Y es mejor porque ahora está obteniendo menos dólares por la variación de esta apreciación del tipo de cambio. Quiere decir que con menos pesos mexicanos yo adquiero un dólar y esto encareció el precio del televisor en Estados Unidos, el precio del refrigerador, perdón. Entonces ahora tenemos el ejemplo C. En este ejemplo vamos a considerar la inflación. Y para calcular la inflación tenemos una fórmula donde PT es el nivel de precios en el periodo T y PO
es el nivel de precios en el periodo base, menos 1. Con esta fórmula obtenemos la inflación. El ejemplo nos dice considerando la variación en el índice de precios entre los años 96 y 2006, determinar el tipo de cambio a plazo. Entonces tenemos que el índice de precios en México en diciembre de 1996 fue de 24.462 y en diciembre del 2006 fue de 121.821. Estos datos son índice de precios anuales. Y el índice de precios en Estados Unidos en el 96 fueron de 128.70 y en el 2006 160.30. Entonces vamos a obtener la inflación en A. La inflación en A. 121.821, que es la inflación en México en el 2006, dividido para 24.462 y menos 1, nos da como resultado 3.13485. Y la inflación en B en Estados Unidos, 160.30 dividido para 128.70 menos 1, tenemos como resultado 0.24553. Tenemos el spot. El spot en diciembre de 1996, de acuerdo a estos datos, es de 3.60. Ahora lo que vamos a hacer es obtener el forward. Entonces, obtenemos el forward reemplazando los datos que tenemos el spot de 3.60 multiplicado por 1 más la inflación en A, 3.13485 dividido o sobre 1 más la inflación en B, 0.24553. Esto ya está expresado en términos anuales. Entonces tenemos un forward proyectado para el año 2006 que es de 11.95110. En este caso hemos utilizado la inflación y que es de lo que nos habla la paridad de poder adquisitivo relativa, en el que considera ya otros factores para evaluar el tipo de cambio respecto a los niveles de precios. Ahora aquí tenemos finalmente un análisis de la paridad del poder adquisitivo que nos habla que el forward de A sobre B sobre el spot de A sobre B, si es igual a 1 más la tasa de inflación en A sobre 1 más la tasa de inflación en B, nos está diciendo que la paridad expresa que el tipo de cambio debe crecer a un ritmo que es igual al diferencial de las tasas de inflación entre los dos países. Es decir, aquí hay una paridad del poder adquisitivo. En este caso no se está cumpliendo la paridad porque nos dice que el forward de A sobre B sobre el spot de A sobre B es menor a 1 más la tasa de inflación de A sobre 1 más la tasa de inflación de B. Entonces no se está cumpliendo la teoría de la paridad del poder adquisitivo y nos habla de apreciación de la moneda A en términos reales. El tipo de cambio crece a un ritmo menor que el diferencial de las tasas de inflación entre los dos países.
Y finalmente nos dice que el forward de A sobre B sobre el spot de A sobre B es mayor a 1 más la tasa de inflación en A sobre 1 más la tasa de inflación en B. Entonces nos dice que la depreciación de la moneda A en términos reales, el tipo de cambio crece a un ritmo mayor que el diferencial de la tasa de inflación entre los dos países. Como conclusión nos está hablando la teoría de la paridad del poder adquisitivo y del único precio, de que esta teoría y de que este efecto tiene que cumplirse por la presencia del arbitraje. Pero cuando no se cumple esta teoría, aparece la oportunidad para los arbitrajistas, donde ellos pueden obtener ventaja de comprar barato en un lugar y venderlo caro en otro lugar, por esta discrepancia que existe entre los tipos de cambio y la inflación, los niveles de precios. Pero en sí este tipo de cambio se regulariza por el aumento en la demanda de una de las divisas que es la más demandada por sus bajos precios y su mayor poder adquisitivo en estos mercados.